Agradecemos al señor Francisco Hipólito Barrera por su exposición y nuestro siguiente expositor es el doctor Nelio Eduardo Bazán, médico recibido en la UBA, especialista en medicina del deporte, nutrición y en metodología de la investigación científica, magíster y doctor en ciencias de la salud con orientación en fisiología del ejercicio. Ha ejercido como médico de deportistas de alto rendimiento, incluyendo seleccionados nacionales, nadadores olímpicos y jugadores de tenis profesionales. Fue director de deportes de Villa Mercedes 1996-1997 y ha desarrollado una extensa trayectoria en docencia universitaria en instituciones como la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Investigador y conferencista nacional e internacional, autor de libros y manuales de referencia en actividad física, nutrición y salud. Dirige proyectos de investigación en epidemiología de la actividad física y ha publicado numerosos artículos científicos. Además, es entrenador de tenis de alto rendimiento y continúa trabajando en el ámbito deportivo y académico. Hoy nos presenta su trabajo titulado De curanderos y sanadores, historias de. Lo recibimos con un aplauso. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Bazán, como muchos bazanes de acá, de la esquina, el Guanaco, el Morro y Llerena. ¿Sí? Muy bien. Hoy vamos a hablar de curanderos y sanadores. Bueno, yo soy un sanador. Trabajo en la región, atiendo en el Morro, en Llerena, en Concarana, en Nachel y en La Toma. ¿La próxima? Pero vamos a hablar de historia. En 1780 se crea el protomedicato en las provincias del Río de la Plata. Era una idea de comenzar a organizar la asistencia médica porque los que venían, ya había un protomedicato en Perú, los que venían de Perú con títulos, parecía que no habían rendido ante el tribunal, ¿sí? Sino que se les había dado un título con mucha liviandad. Y eso se notaba en la atención. Sucede ahora también, ¿no es cierto? Así que bueno, se trató de organizar acá. Y fue O'Gorman, Michael, un médico que tuvo a su cargo la organización del protomedicato, la asistencia médica, pero también la formación de la primera escuela médica con lineamientos de la Universidad de Edimburgo. ¿La próxima? Y había estudios formales, ¿sí? Bastante interesantes para la época, y resultó que los primeros estudios estuvieron a cargo de O'Gorman, después tuvo otro médico muy importante que es Argerich y después Fabre. ¿Sí? La próxima. Bien, pero resultó que no hubo mucho interés. Resultó que no hubo mucho interés en estudiar medicina en la época. Es más, en 1810 solamente había 8 médicos. ¿Sí? Esto se explica no porque fuera difícil estudiar medicina, realmente estudiar medicina no es difícil, hay que tener un poquito de paciencia nada más. Pero resultaba que cuando uno se recibía en esa época, inmediatamente se integraba a las Fuerzas Armadas. Y ahí, bueno, ya cambiaba la cosa, era complicado.
complicado y no todo el mundo quería recibirse. Incluso hubo muchos años donde no hubo inscritos. Por ejemplo, en 1810 y en 1812 no hubo ningún inscrito en la escuela de medicina. Bueno, entonces estamos en 1810 y hay 8 médicos y 22 cirujanos. Ya en esa época se hacía la distinción entre médicos y cirujanos, que continúa en la actualidad, donde los cirujanos eran 22 y se dividían en latinos y romancistas. ¿Qué eran los latinos? Un cirujano que había tenido cierta formación académica, que le permitía leer latín. En cambio, los romancistas eran adolescentes, 13, 14 años, que se pegaban a un cirujano y aprendían en forma empírica con él. Se le pagaba la formación de estos nuevos cirujanos y también había una especie de acuerdo que cuando se recibiera se le iba a dar trabajo a ese nuevo cirujano y también ropa. Y además se le exigía que se les enseñara a leer y escribir. O sea, miren el nivel de cirujanos que teníamos en esa época. Bien, además de los cirujanos estaban los barberos, ¿sí? Los barberos que todavía están, ¿no es cierto? Ustedes cuando ven una peluquería ven un símbolo de barbero, ¿no? Un caño pintado con blanco, rojo y azul, ¿sí? Porque ese era el símbolo de los sangradores. Los sangradores que sacaban sangre de las personas. Y eso simboliza la línea blanca, las vendas, la sangre arterial y la sangre venosa. Yo no sé por qué los peluqueros siguen usando eso, porque la verdad que no es muy buena la razón. Y además la sangría fue una técnica que realmente no era muy efectiva, pero bueno, estaba de acuerdo con la teoría de la época, donde había 4 humores que tenían que ser estabilizados y la enfermedad era una desestabilización, así que había que sacar sangre para que se estabilizara todo. Ojo, se enseñó en la Facultad de Medicina hasta 1865 la sangre. Bien, estaban los algebristas que trataban las fracturas, ¿sí? Estaban las matronas, ¿sí? Había otros sanadores. Bien, y llegamos a 1869, donde Sarmiento organiza el primer censo nacional. Y un poco para decir, bueno, ¿quiénes somos? ¿Sí? Y ahí nos encontramos 1.800.000 habitantes en Argentina, ¿sí? En San Luis había un poco menos, 53.000. Y había unos 400 médicos y había más de 1.000 curanderos. Estaban censados los curanderos. Bien, se publica además una reseña específica de San Luis, donde se menciona algunas patologías de la época, bueno, la pulmonía, la neumonía, las anginas, la nefritis, el neurisma, entidades que todavía no nos ponemos de acuerdo en qué eran en esa época. Bien, menos del 50% de los chicos estaba vacunado, 1869. Ya Jenner había creado la vacuna en el siglo anterior y acá no se vacunaba. O se vacunó durante un tiempo. Sabían que había un vacunador que recorría los campos de San Luis vacunando a la gente. Pero menos de la mitad de los chicos estaba vacunado. Bueno, Sarmiento se encontró con que de los 400.000 chicos que había en Argentina, solamente 80.000 iban a escuelas, ¿no? Por eso creo las escuelas. Bien. Y este señor, un profesor del Colegio Nacional de San Luis, publica que en San Luis no hay médicos. Los médicos son los que en Buenos Aires llaman curanderos, ¿sí? Así que estábamos sin médicos. Y sucedían cosas, estábamos en guerra los blancos contra los aborígenes, ¿sí? Los aborígenes estaban en guerra contra los blancos y entre ellos también. Se mataban entre ellos los aborígenes,
Había caciques que invitaron a otros a cenas y de pronto pasaron a descuello a 40 caciques en una noche. Guerras entre ellos y entre los blancos también nos matábamos, ¿sí? Que éramos unitarios, que éramos federales, nos matábamos entre nosotros. El Morro ha sido testigo de matanzas hasta de nuestros grandes héroes como Pringles, ¿sí? Muerto en una emboscada acá cerquita. No era buena la época. Y estábamos en una línea, en una frontera étnica, donde estaban por un lado los blancos, por otro lado los aborígenes, y había cruces también, ¿no es cierto? Había blancos que pasaron a convivir con los aborígenes y viceversa. Próxima. Y ahí estaba el Morro, ¿sí? Y hubo grandes batallas, como en las Acollaradas, ¿sí? Donde se le puso un stop a Yanquetruz, no lo vencimos, pero matamos a sus hijos y se le puso un stop a su invasión. Y el comandante Huidobro, un dandy de la época, que viajaba en carreta, no viajaba en caballo, con cocinero, pero peleó ferozmente también, ¿sí? Grandes bajas entre los indios y los soldados. También es famosa en el año siguiente, cuando Yanquetruz vuelve con todo a asolar la zona, 1834 estamos hablando. Esa batalla que hubo en Pampa del Molle, al sur de la ciudad de La Toma, ¿sí? Donde también se pudo hacerle un stop a la invasión de los aborígenes y se rescató bastante de cautivas y ganado que se estaban llevando los muchachos. En esa época se peleaba con sable, con lanzas, ¿sí? Con cuchillos, con facones. Entonces había muchas heridas de arma blanca. Pero también habían aparecido las armas de fuego, pero eran de baja potencia y con balas de plomo. Por lo tanto, muchas veces esas balas tocaban un hueso, ¿sí? Y cambiaban de trayectoria y se deformaban, produciendo grandes heridas. ¿La próxima? Por eso que el coronel Pablo Lucero pide al gobernador de la provincia, don Gregorio Calderón, ayuda para heridos mutilados. Había mucha gente mutilada. Y pedía ayuda y pedía curanderos, porque no había médicos, recordemos, ¿sí? Había curanderos que podían asistir, ¿sí? Lo mismo hizo Pedernera, pidiéndole a Dupuy ayuda, por favor, que mandara a alguien que tuviera alguna inteligencia como para fabricar medicamentos. ¿Quién eran los curanderos? ¿Quiénes son los curanderos? Bueno, es gente que tiene una experiencia en hacer maniobras de sanación, ¿sí? Que muchas veces heredan estos saberes ancestrales, ¿sí? Generalmente de un familiar, generalmente un jueves o un viernes santo, en ayunas, o un 24 o un 25 de diciembre. O sea, está eso más o menos estipulado, y donde se pasa un poder de sanación, y el que era curandero y que pasó el poder generalmente deja de ejercer esa actividad, ¿sí? Y siempre hay especialidades. Bueno, había yerberos, había hueseros, había gente que curaba con agua, hay gente que curaba con oraciones, oraciones de sanación. ¿Sí? ¿Cómo se trataban las heridas en esa época? Bueno, con vino, ¿sí? Bueno, vino 13-14% de alcohol, algo ayudaba, agua caliente con miel, esa era la forma de limpiar las heridas. Las hemorragias se utilizaba incienso, sangre de drago, que está en el árbol, que hay en Entre Ríos, en Corrientes, ¿sí? Y cal. Si había pérdida de sustancia, bueno, se aplicaba incienso con una masa de harina, de cebada, de habas. Si había pérdida de piel, bueno, se aplicaban agallas, esas protuberancias que a veces tienen los árboles, corteza de granada, cazabada que alumbre. Y el alumbre tiene propiedades bactericidas, ¿sí?
Abajo muestro un estudio que es más actual, pero que está mostrando cómo se recupera la pérdida de piel con tratamiento con alumbre. Pero no, los curanderos no solamente curaban las heridas, ¿sí? Curaban otras enfermedades. Y lamentablemente no hay tiempo para hablar de todas ellas, así que elegí dos, nada más. Vamos a hablar del empacho y vamos a hablar del mal de ojos, dos enfermedades que tratan los curanderos. El empacho aparece en la bibliografía internacional en el siglo XVI, en Portugal, ¿sí? Se lo llamó de muchas formas, empeido, ahito, en fin, embarazo gástrico, ¿sí? Y obviamente sabemos las causas, alimentos mal cocidos, difíciles de digerir, pero también el sexo postprandial inmediato puede generar empacho. Ojo, muchachos, abstenerse. Los sustos y los corajes. Bueno, ¿saben lo que es un coraje? Un coraje es un susto tan importante que se separa el alma del cuerpo. Sí, y también hay derrame biliar. Las muinas son enojos. Sí, todo eso puede producir empacho. Las penas y las tristezas. Pero también, ojo, las brujas y los diablos. ¿Sí? Tratamientos para el empacho son muchos y quizás ustedes los conozcan. Bueno, más de alguno acá debe haber estado empachado y lo han curado. ¿Sí? Se puede curar con mediciones, con un pañuelo negro o con una, mejor todavía, con una cinta roja o rosada. ¿Sí? Porque refleja el sufrimiento de Cristo. 3 veces se mide el antebrazo y la mano, 3 veces se salpigua, 3 veces porque fueron 3 los clavos que soportaron a Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Por eso el número 3 es tan importante. Siempre con alguna invocación, cada curandero tiene un santo preferido, muchos tienen a San Roque, eso está bueno porque era médico, y otros invocan a un familiar, al padre, a un abuelo, ¿sí? Para la ayuda externa a la curación. También se hacían cataplasmas, también se hacían masajes, y muchos masajes terminan con un pellizcamiento, con la fractura del empacho. ¿Sí? Siempre oración. En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jesús, José y María, pon tu mano donde yo pongo la mía. Eso es repetido como una letanía. O Padre, Hijo y Espíritu Santo, igual que Pilato a Jesús empujó, a este empacho maldito lo empujo yo. Oraciones que seguramente eran efectivas. ¿Sí? ¿Siguiente? Pero la estimulación que se hacía, esa tirada de cuerito, que todavía la sigo usando yo en el consultorio, ¿sí? Era muy interesante porque hacía una estimulación de los nervios pláticos, los nervios que controlan el peristaltismo del intestino, es decir, los movimientos del intestino, las secreciones, ¿sí? Intestinales también. Entonces, realmente era muy efectivo, ¿sí? La estimulación de los nervios esplácticos para curar estas transgresiones alimentarias. Vamos a hablar de otra entidad, ¿sí? El mal de ojo. Otra entidad que seguramente algunos de ustedes han sido curados de mal de ojo. ¿Qué es el mal de ojo? Bueno, es cuando un bebé, porque se da muchos bebés, o un adulto enferma, porque por la mirada de los hijos. Los síntomas son llanto frecuente, irritabilidad, falta de apetito, náuseas, vómito, hasta fiebre. Y el origen es la transmisión de una energía negativa, de forma voluntaria o involuntaria. Ojo, se puede causar mal de ojo de forma involuntaria. Y acá, esto también tiene un remedio con otro concepto, que es el de la envidia. ¿Sí? Ojo. Bien. ¿Qué envidia? Es lo que aquella persona que nos mira por mal de ojo. Una creencia que surge en la Mesopotamia, que se ha mantenido hasta ahora. En el Corán dice: los infieles casi os hacen dormir con sus miradas. Y Jesús, en Marcos 7:22, refiere la envidia como uno de los problemas
están en una lista de males que determinan la envidia. ¿Sí? Ojo, los griegos y los romanos también creían que la envidia y el mal de ojo podía afectar a los animales. ¿Sí? Y Virgilio, ese gran autor, habla y dice: ¿qué mirada habrá afectado